damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a este servicio, a esta iglesia online. Recuerda que tú haces parte de este ministerio, el hecho de que nos apoyes mirando, el hecho de que nos apoyes compartiendo esta predicación es parte del ministerio que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida, para poder seguir en los caminos del Señor. Y hoy vamos a tener un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Antes de que arranquemos nuestra siguiente serie, nuestra siguiente temática, Dios ha puesto en mi corazón algo que yo sé que va a ser de mucha importancia para tu vida y para nuestras vidas. Así que espero que te puedas alistar, que tomes allí tu cuaderno, alistes tu Biblia, te prepares, como decía mi esposa. Vamos a darle al Señor ese espacio donde Dios va a hablarte y te va a tocar de una manera especial. Hoy quiero hablar de un tema en el cual Dios ha venido ministrando mi vida, porque todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde sabemos que el enemigo, dice la palabra del Señor, que está buscando cómo atacarnos, cómo destruirnos, cómo sacarnos de la presencia del Señor. Y como cristianos, tú y yo tenemos que resistir al enemigo. Dice la palabra del Señor: resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Y yo sé que tú dices amén, pero todos sabemos que resistir al enemigo no es tan fácil como se dice allí. ¿Cómo podemos resistir los ataques del enemigo? Y hoy quiero hablar de dos herramientas, dos principios que Dios nos va a regalar en esta mañana para poder resistir al enemigo. Y esto nos va a ayudar a poder construir tu fortaleza. El título de la predicación de hoy es Construyendo tu fuerte, construyendo tu fortaleza. Hablábamos con mi esposa en estos días sobre la palabra fortaleza, y como cristianos siempre, inmediatamente que decimos la palabra fortaleza, siempre pensamos en algo malo, las fortalezas que hay que romper, las fortalezas que hay que destruir, y todo eso es verdad, pero también tú y yo tenemos que armarnos, que construir, levantar una fortaleza. ¿Por qué? Si tú piensas, por ejemplo, en el campo militar, cuando un ejército está en guerra y llega a un lugar donde hay enemigos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer ese ejército cuando llega a ese lugar? Lo primero que cualquier ejército tiene que hacer es levantar una base, levantar una fortaleza. Necesitan un lugar donde se puedan proteger, donde se puedan agrupar, donde puedan crear estrategias y planear. No solo es reconocer que el enemigo está allí afuera y que te puede atacar, sino crear un lugar donde tú te sientas, o donde el ejército esté seguro, donde va a ser mucho más difícil que el enemigo pueda atacar. Porque eso es lo que hace una fortaleza. Cuando tú piensas en un fuerte, por ejemplo, tú piensas en la era medieval, tú ves esos ejércitos que iban y que atacaban los castillos, ¿no es cierto? Y vemos las fuertes, los muros, las edificaciones, y vemos allí cómo se supone que ese fuerte tiene que prevalecer, ¿no es cierto? Eso es algo muy normal. Si no se hace eso, si el ejército que llega allí a la guerra no levanta un fuerte donde puedan organizarse, protegerse, reagruparse, planificar, es muy probable y es más que seguro que ese ejército vaya ¿a qué? A morir, a fracasar, a perder la guerra. Ahora, del mismo modo que en la guerra normal que vemos en la vida, tú y yo tenemos que saber que como hijos de Dios estamos en una guerra constante. Estamos en guerra contra el enemigo, estamos en guerra contra el sistema, estamos en guerra contra nosotros mismos, contra nuestra carne, y tenemos que levantar una fortaleza para poder resistir al enemigo.
Si no buscamos esa fortaleza y si no la tenemos cuando el enemigo nos ataque, no vamos a tener ese lugar donde nos podamos resguardar. No vamos a tener ese lugar donde nos podamos reagrupar. No vamos a tener ese lugar donde Dios nos va a direccionar. Es por eso que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente que tenemos que levantar esa fortaleza en nuestras vidas, esa fortaleza espiritual. Muchos hijos de Dios me impacta que van por la vida como si fuesen de paseo. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia de una vida pues consolidada en tu casita a cuando tú vas de paseo? Cuando tú vas de paseo, tú pues tratas de alistar, de preparar todo lo que posiblemente necesitas, pero nunca he podido estar en un viaje donde lleve absolutamente todo lo que voy a necesitar del viaje. ¿Por qué? Porque siempre que voy de viaje, algo falta, que me faltó empacar algo, que me faltó preparar algo y entonces no estoy completamente listo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos ido a la playa? Y llegamos allá y se nos olvidó el bloqueador solar. O estamos de salida, vamos manejando y a mí me pasa mucho, se me olvidan mis gafas del sol. Y entonces como que, ay, Dios de la gloria, porque no estoy completamente preparado. Y muchos cristianos pasan la vida como si fuesen de vacaciones, de paseo, mirando lo que pasa, mirando que el enemigo vaya a hacer algo, mirando los ataques y no estamos listos para recibir un ataque, porque cuando el ataque viene, ¡pum!, nos desplomamos, porque no hay una fortaleza en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que tener este principio claro. La Biblia dice que tú y yo somos soldados de Cristo, no necesariamente para que tengamos que sufrir, pero sí porque vamos a pelear. Y qué bueno es que Dios diga, mira, mi hijo, mi hija, cómo está peleando la buena batalla y cómo se mete en su refugio, en su fortaleza y allí se prepara para salir nuevamente a conquistar, para salir nuevamente a hacer cosas. Así que si estás listo para esta palabra, quiero que arranquemos con el primer principio para poder levantar una fortaleza espiritual en tu vida junto con la mía. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos. Romanos capítulo 12, verso 1. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, yo sé que lo hemos hablado muchas veces, pero hoy Dios va a volver a explicarnos cosas de este pasaje. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí congregados, Señor, como iglesia, Dios. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que anhelamos. Señor, hoy queremos poner todo a un lado, Dios, y concentrarnos en ti, Jesús, para que tu espíritu hable a nuestro espíritu, Señor, para que tú nos seas llenando de esas verdades que transforman y que nos llevan a un nuevo nivel en ti, Jesús. Reprende al enemigo. Padre, si quiere traer distracción, si quiere traer problemas, si quiere sacarnos de este propósito, no dejes que el enemigo robe la semilla que hoy tú vas a poner en nuestro corazón. Te damos gracias, Jesús, y estamos en tu presencia. Amén y amén. En este pasaje leíamos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma. Porque ustedes saben que la Biblia, las cartas del Nuevo Testamento, son cartas que ahorita son para nosotros y es una bendición porque la palabra de Dios es viva. Pero en aquel entonces la palabra estaba dirigida para un grupo de personas. El grupo de personas a la cual iba dirigida esta palabra, ¿para dónde creen? ¿Quiénes eran esas personas? Se llama esta carta a los ¿qué? A los romanos, a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Ahora, quiero que tú veas que las palabras que utiliza Pablo no son palabras que están puestas al azar. El imperio romano era el imperio del momento en esa época. Estamos hablando de que tú y yo tal vez estamos acostumbrados a las ciudades, estamos acostumbrados a tener todo este ajetreo por vivir en una ciudad grande, pero en aquella época no era tan común.
El común denominador de todos los pueblos que estaban en el Medio Oriente y por allá en esas partes de África, en la parte de arriba, del Medio Oriente, de Europa, todas esas partes eran pueblos pequeños. Los pueblos pequeños eran, no sé, aproximadamente entre 1,000, 2,000, 3,000 personas. Esos eran los estilos de pueblos que habían en la época en la cual nosotros estamos hablando. Pero Roma se convirtió de un momento a otro en una ciudad gigantesca, aproximadamente 1,000,000 de personas. Entonces era impactante en aquella época. Cuando tú ibas, es como cuando las personas viven en el área rural de su ciudad y por algún momento, por alguna razón o circunstancia, tienen que desplazarse hacia el centro de la ciudad. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay una ciudad grandísima que es Los Ángeles. Y Los Ángeles es extremadamente grande. Imagínate tú vivir donde tú vives ahorita e irte a una ciudad que tiene millones de habitantes. La congestión, el sistema, la educación. O sea, era algo impactante. Esa era la Roma a la cual estamos hablando en este momento. Roma estaba siendo impactada por el avance tecnológico, la agricultura, la arquitectura, los grandes pensadores de aquel entonces. Estaban levantando la cuna de la filosofía, muchas cosas estaban marcando la vida de los romanos. Ahora, por otra parte, también Roma se caracterizó por ese fuerte odio que tenía contra los cristianos. Por un lado vemos cómo la civilización iba creciendo y los derechos sociales iban mejorando y todo el cuento, pero por el otro lado vemos que los cristianos eran atacados, eran quemados, eran perseguidos, eran asesinados por el simple hecho de ser cristianos. La principal razón para esto obviamente es porque el enemigo quería destruir las enseñanzas que había dado nuestro Señor Jesús y que estaban siendo distribuidas por todos los lados. Las enseñanzas de Jesús literalmente se oponían a las enseñanzas que estaban aprendiendo los romanos. Esta es la razón por la cual casi por 2 siglos el Imperio Romano se propuso exterminar a los cristianos. Esto no solo pasó, como bien lo hemos dicho ahorita, en el momento en donde Pablo estaba escribiendo esta carta. Esto pasó mucho después también. Por 2 siglos vino este patrón donde el Imperio Romano y emperador tras emperador tras emperador se posesionaba del poder y decía: vamos a acabar con los cristianos. Vamos a acabar con lo que los cristianos están enseñando, porque era una cultura completamente pagana, era una cultura que era politeísta, tenía muchísimos dioses, se enfocaban demasiado en los placeres de la carne. Entonces, esta palabra, cuando Pablo le está escribiendo a los cristianos de Roma, les dice: hermanos, te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Roma, literalmente: mis amados, el hecho de ser cristiano literalmente se convierte en un peligro para tu vida. Y tú debes saber que el hecho de llamarte cristiano va a poner en riesgo tu integridad física, va a poner en riesgo tu familia, va a poner en riesgo todo lo que tú eres por causa del nombre de Jesús. Los cristianos de aquella época, cuando leyeron la carta de Pablo, inmediatamente entendieron que Pablo no estaba hablando de una manera muy bonita, de una manera poética. Los cristianos de aquel entonces entendieron que el hecho de ser cristianos les ponía una condena encima por la sociedad en la que está viviendo. La persona que se acercaba a Jesús, que se acercaba a las enseñanzas de Jesús,
Se acercaba porque realmente comprendían lo que Cristo hizo por ellos al morir en la cruz del Calvario, de donde los había sacado. Dice la palabra que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió, se entregó y nos resucitó. Y ahora nosotros podemos estar sentados a la diestra de Él, a la diestra de Jesús, viviendo mientras muchas personas están muertas espiritualmente. La condición que causó el cambio en el cristiano fue conocer esa verdad. Y por esa verdad el cristiano de la primera iglesia estaba dispuesto a sacrificar su vida sin importar que los mataran. Cuando tú estudias la historia de la iglesia en los primeros años, y cuando tú estudias el Imperio Romano, todo lo que hizo, definitivamente viene, en lo personal, viene un sentimiento de sobrecogimiento, porque leer que a los que profesan la misma fe que tú profesas en este momento, los capturaban, entraban por las casas, el ejército romano, y cogía niñas, cogía esposas, las violaba, las mataba, cogían a los esposos y los ahorcaban, los quemaban vivos. Es más, hubo una época donde cogían a todos los cristianos, y ustedes los pueden leer en los libros de historia. Cogían a los cristianos, los capturaban y los ponían en el Coliseo romano. En el Coliseo romano los ponían ahí y soltaban animales salvajes, soltaban leones, soltaban tigres. Gracias a Dios que no tenían dragones, porque si no también soltaban lo que fuera, porque la sociedad romana se convirtió en una sociedad ávida o con mucho apetito de sangre. Y entonces ponían a los cristianos, ponían a los esclavos y los ponían allí para que los mataran. Vemos cómo muchas personas las quemaban en los lugares donde estaban por la fe que ellos tenían. En contraste, me duele pensar que hoy en día el cristiano moderno piensa que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo significa levantarse temprano para orar. El cristiano promedio piensa que está haciendo un sacrificio extremo en ir a una iglesia. El cristiano promedio está diciéndole constantemente al Señor: Señor, yo ya he hecho mucho por ti. Mientras nuestros hermanos que ya están en la gloria de Dios dieron su vida literalmente en sacrificio vivo por causa de la fe, tú y yo no somos capaces de decir: voy a sacar un tiempo para orar, o voy a sacar un tiempo para leer la palabra, o voy a sacar un tiempo para estar en la presencia de Dios, porque no estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestra seguridad por Dios. Me impacta porque ahora es por eso que bajo ese concepto entendemos otras palabras que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia. Acompáñame por favor a la carta a los Filipenses en el capítulo 1, en el verso 1, otra verdad que se está diciendo con este mismo contexto. Y mira que cambia el sentido de lo que tú y yo leemos. Dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me parece impactante lo que Pablo está diciendo con esto. Sigue leyendo. Ahora mira otra carta a la iglesia en Gálatas. Abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 2, verso 20. Y vamos a ver que este tema, esta temática que está marcando Pablo, las está diciendo a cada una de las iglesias que estaban en aquella época. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo estaba escribiéndole a la iglesia, le estaba diciendo: mira,
viene persecución muy agresiva hacia los valores cristianos. Y más que a los valores cristianos, viene una persecución exhaustiva hacia todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y tienes que saber que el mundo va a estar como tu enemigo y que va a ir tras de ti, va a ir tras de tus cosas, tras de tus pertenencias, tras de destruirte por causa de mi nombre. Imagínate si nosotros fuésemos a entrar a un club de esa manera. Yo creo que el cristiano promedio, o la persona promedio, no digamos cristiano promedio, la persona promedio, si le dicen, ven, tú vas a ser parte de este club, pero al hacer parte de este club vas a tener muchas personas que te van a odiar. Vas a tener muchas personas que van a ir en contra tuya. Van a tener muchas personas que van a intentar destruirte. Honestamente, tú entras al club y tú dices, sí, yo diezmo en el club. Yo voy a ofrendar en el club. La persona promedio dice, no, yo estoy tras de mi beneficio, tras de mi seguridad, tras de mi provecho. Con lo que Pablo arranca diciendo, tu vida tiene que estar dispuesta a hacer un sacrificio por causa del nombre de Dios. Y eso me impacta porque es algo que va en contra. Mira, la iglesia en este momento estamos viviendo una época que teóricamente, por ejemplo, aquí en Occidente, es un estado bueno, donde todavía tú y yo como cristianos podemos hablar, podemos decir soy cristiano, podemos decir yo creo en esto, yo no creo en esto. Y aún así la sociedad está cambiando ciertos parámetros para ir en contra de las verdades que nosotros creemos. Es por eso que cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando una iglesia nueva nace, tiene que cuidarse tanto en protegerse de que una persona no vaya a decir yo me siento discriminada en esa iglesia porque yo soy diferente. Y entonces esa iglesia me discriminó, los voy a condenar, los voy a demandar, los voy a hacer esto, los voy a hacer lo otro. Que lo pueden hacer, pero en este momento todavía la iglesia está viviendo una buena etapa, por lo menos aquí en Occidente. Pero si cambiamos y ponemos y hacemos un contraste con la iglesia en países donde son oprimidas por ser cristianos, las cosas cambian. Mi amada familia, yo no quiero con esto ponerte sentimental o hacerte sentir mal, pero en este momento, en el 2021, en la época en la que estamos, hay hermanos cristianos que están siendo mártires por causa del nombre de Jesús. Y hay cristianos que están siendo asesinados, hay cristianos que están siendo puestos en cárceles por creer en el Hijo de Dios. Por decir yo creo en el Señor Jesucristo y estoy esperando poder un día sentarme a sus pies y adorarlo. Están siendo condenados por esto. Pero la iglesia de hoy en día está tan metida, o por lo menos los que estamos en Occidente, no quiero generalizar, pero nosotros como individuos pertenecientes a una iglesia estamos tan sumergidos en nuestras vidas, en buscar nuestras bendiciones, en buscar nuestras cosas buenas, en buscar nuestra habilidad, en nuestra estabilidad, en que queremos un mejor trabajo, en que queremos una mejor casa, en que queremos una buena relación familiar, en que queremos X y Y cosas. Se nos olvida que Pablo nos dice, tienes que estar listo a poner tu vida en sacrificio. Y es por eso que nosotros decimos el vivir en Cristo, vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿esto es una realidad? Tú puedes decir cada mañana, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O eres de los que dice, yo sigo a Jesús, pero cuando Jesús no hace lo que yo quiero, no me da lo que yo estoy orando, no me da lo que yo estoy pidiendo, entonces dejo a Cristo de lado. Entonces como que me voy a mirar una religión que me prometa lo que yo realmente quiero. Las personas no están detrás de la verdad. Las personas están desafortunadamente detrás de la comodidad. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia, tú tienes que estar preparada para estar incómoda, para entregar tu vida como sacrificio.
Cuando tú y yo llegamos a Dios en esa actitud, empezamos a construir nuestras primeras defensas contra el enemigo. Porque cuando el enemigo nos manda necesidad, ¿tú qué dices? He aprendido a vivir en lo mucho, con lo mucho y con lo muy poco, y en todo le doy gloria a Dios. Y el enemigo dice, chanfle. Y se va y después vuelve y te manda una enfermedad. Y entonces puedes decirle como le dijo Job al Señor, del Señor he recibido todo y el Señor me quita todo y la gloria sea para Él. Y no hay cambio. Y el enemigo ¿qué dice? Chanfle. Y va y otra vez. Y así el enemigo constantemente está atacándote. Y tú le puedes responder, para mí, el morir, la necesidad, los problemas que acarrean ser cristiano son ganancia porque vivo para Dios. Por eso dice la palabra del Señor que la prueba produce en nosotros ese peso de gloria. Pero el cristiano, el pastor creo que tiene una predicación que me gusta mucho, que son cristianos de chocolate. Nos derretimos porque no estamos dispuestos a morir por Cristo Jesús. Tus convicciones en Cristo Jesús son tan fuertes para decirle un no. Escuchaba una predicación hace unos días atrás, un estudio bíblico, y el pastor hacía una pregunta y decía, si tú tuvieses un día donde todo lo que hicieses no fuese contado como pecado, ¿qué harías? Y yo me ponía a pensar y yo decía, ay Dios, ojalá que ese día no exista, porque nuestra carne es tan contaminada y nosotros estamos tan llenos de esa naturaleza pecaminosa que pecamos y conscientemente anhelamos ciertas cosas porque no estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas. Muchas personas piensan que el sacrificarse es completamente separarse del mundo. Muchas personas piensan, nosotros tenemos 3 enemigos. El Hijo de Dios. Tenemos el enemigo, nuestro adversario, que es Satanás, con todas sus huestes espirituales que nos intentan destruir, que nos intentan atacar. Tenemos el mundo, que es gobernado por el enemigo, que es el que mete los principios que el mundo está creyendo. Entonces, el mundo va en contra de Dios. Entonces, aquellas personas que solo se concentran en Satanás son las personas que solo ven demonios por todo lado. Y empiezan a pelear y yo creo en la guerra espiritual. Pero hay personas que solo se quieren dedicar a ver al demonio en todas las cosas. Ven al demonio en el televisor, ven al demonio en las redes sociales, ven al demonio en la música, ven al demonio en todo lado. Y aunque es verdad que el enemigo está influenciando todo, muy pocas veces podría decir, aunque puedo ser un poco... me puedo ir un poquito más allá de lo que un pastor diría. Puedo decir que pocas veces el enemigo o un diablo o una entidad está actuando directamente en la vida de una persona. No estoy diciendo que no pase. Estoy diciendo que muchas personas solo piensan en el demonio y se van en contra del demonio, pero se olvidan que hay otro enemigo, la sociedad. La sociedad está influyendo poco a poco en la manera en que vemos nuestra cosmovisión. Hace 60 años pensar en ciertas cosas eran imposibles. Pensar en diversas situaciones que ocurren hoy en día eran cosas imposibles. Y el enemigo ha creado ese pensamiento en medio de la sociedad para que ahora sea normal. Entonces, antes, por ejemplo, con respecto al matrimonio, era todo un protocolo, donde se cortejaba a la mujer, se le proponía, se hablaba hasta con los padres y se hacía todo correctamente. Hoy en día la sociedad te dice, mire, primero pruebe a ver si le gusta y si no, pues busque otro. Eso es lo que la sociedad está diciendo. Las personas que solo ven que el mundo es el problema, ¿saben qué hacen? Se van y se meten en conventos y se aíslan. Porque dicen, el diablo está acechando y el mundo está corrupto por todo lo que pasa. Entonces yo me aíslo y no quiero tener contacto con nadie. Pablo decía, mira, tú estás en el mundo vas a tener aflicciones, pero Dios te ha puesto allí donde estás por un propósito. Yo conozco cristianos que están como en esa misión de no contaminarse con los demás
con las demás personas. Entonces son cristianos que pasan por antipáticos, son cristianos que pasan por engreídos, son cristianos que pasan por groseros, porque piensan que están guardándose de no contaminarse al no saludar, al no hablar, al no tener ni siquiera modales con las personas, que porque no, es mi compañero de trabajo no es cristiano, entonces yo estoy acá. Es más, yo entiendo, a mí me gusta mucho la música, pero muchas veces nosotros ponemos nuestra música para que la otra persona empiece a escuchar, y estamos siendo rudos con la manera en que nosotros estamos hablando de Jesús para lo que hacemos. Me explico. Tú estás en tu puesto de trabajo y todo el día estás escuchando canciones cristianas. Y cuando te escuchan hablar por teléfono, ¿dónde quedó todo lo que has escuchado toda la mañana? Cuando te hablan, solo salen mentiras, solo salen quejas, solo salen chismes, solo salen cosas de esa clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es nuestro segundo enemigo. Y nuestro tercer enemigo, nuestra carne. Y en este punto es donde Pablo está diciendo, mira, tú tienes que doblegar tu carne, menguar para que Cristo viva en ti. Y cuando tú haces eso, estás levantando una muralla contra el enemigo, porque le estás diciendo al enemigo, haga lo que quiera, yo sigo a Jesús. Por eso mi cuerpo es un sacrificio para el Señor. El cristiano que ha entendido esta verdad es el cristiano que entiende que el orar, que el leer la Biblia, que el congregarse no son sacrificios. Son privilegios que tú tienes. Y cuando tú te acercas a Dios, tú no te acercas a cantarle y decirle, ay, otra vez tener que cantar. Tú te acercas a decirle, Señor, gracias, porque otra vez puedo levantar mis manos santas a ti. Otra vez mi corazón puede ser derramado en tu presencia y puedo llorar, puedo saltar, puedo gritar, gracias a lo que Jesús hizo por mí. Eso es lo que el cristiano entiende cuando viene a la iglesia, cuando ora, cuando escudriña la palabra. Así que tú y yo tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a que nuestro cuerpo es un sacrificio para Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer está ahí mismo en Romanos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 2. Sé que también lo hemos escuchado muchas veces, pero ojalá que lo pusiésemos en práctica. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda manera en que tú levantas una fortaleza espiritual en tu vida es renovando tu manera de pensar. Cuando Dios nos resucita y nosotros podemos nacer de nuevo, nuestra naturaleza cambia. Amén. Ya ahora podemos acercarnos a Dios. Amén. Pero el proceso de renovar nuestras mentes no es un proceso de una sola vez. Es un proceso que va a tomar años. Yo digo que va a tomar toda nuestra vida hasta que estemos con el Señor. Porque el renovar nuestra mente significa sustituir tus pensamientos, tus emociones, tus ideas, tus opiniones, tu lógica por las de Dios. Y es ahí donde es difícil. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y dicen, mira, yo estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto de Dios. Y me parece muy chévere y que la moral de Dios es bien nice y todo el cuento. Pero que me hablen del diezmo, que me hablen de la sanidad, que me hablen del don de lenguas, yo no creo en eso. Y a mí se me hace que como que no. Hay personas, he hablado con personas que dicen, yo creo en estas partes de la Biblia, pero en estas otras no. ¿Cómo nosotros entramos a un cristianismo diciéndole a Dios eso? Tú y yo tenemos que cambiar la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros vemos el mundo y decirle, Dios, yo quiero ver las cosas a través de tus ojos. Esto no es un
No es un acto de magia donde tú y yo decimos, Señor, dame tu mente. Abacadabra, y salió. Eso no es así. El proceso es un proceso difícil porque yo no sé hace cuántos años eres cristiano. Digamos que tú eres cristiano hace 10 años y digamos que tú tienes, no sé, no quiero decir cuántos años tienes. Tienes X cantidad de años en el mundo, que el mundo te está diciendo, mira, mentir, las mentiras. ¿Cuántos han escuchado sobre las mentiras blancas o las mentiras piadosas? Algo así. ¿Qué es una mentira piadosa? Una mentira piadosa es cuando el hombre le dice a la esposa, amor, estoy muy gordo. Y la esposa le dice, no, estás súper bien. No lo quiero decir del otro lado porque van a decir que es machista. Entonces, dejémoslo de ese lado. Eso es lo que se dice la mentira blanca, la mentira piadosa. Ahora, no es que la esposa le diga, no, estás como una vaca. O sea, no es de eso, pero hay maneras de decir las cosas. El mundo nos ha enseñado que esas mentiras no son malas. El mundo nos ha dicho que esas mentiras no merecen tanto problema. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido en nuestro resumen de nuestra vida cuando estamos en una entrevista laboral? ¿Cuáles son tus habilidades? Me encanta la lectura. Soy una persona que soy extremadamente analítica. Soy una persona que controla sus emociones y me gusta trabajar en equipo. Y cuando llegas a ese puesto de trabajo, eso estás agarrado con tu equipo de trabajo. Eres una persona que solo se la pasa viendo telenovelas. Eres una persona que no coges un libro ni para pisar los papeles en tu escritorio. Y pensamos que no es mayor cosa. Nos acercamos a Dios creyendo que Él no está viendo la mentira que acabamos de decir. Nos presentamos ante el Señor y decimos, Señor, te voy a dar esto. Porque nos presentamos como Ananías y Zafira. Señor, te estoy dando solo este poquito de tiempo porque tú sabes que no tengo más tiempo. Tú sabes que estoy trabajando de 8 a 8 de la noche, Jesús. Y entonces te estoy dando lo que puedo. Y Dios te mira y te dice, ¿tú te crees esa mentira? ¿Tú te crees eso? El mundo nos está adoctrinando con ciertas maneras de ver las cosas. Te nombro tópicos: el aborto, el homosexualismo, el matrimonio, el divorcio, la brujería, la hechicería. Tantas cosas que el mundo te quiere ir introduciendo en tu cosmovisión para normalizarlas. Y tu mente y nuestra mente no ha cambiado. ¿Te has preguntado últimamente por qué te sientes tan solo? ¿Cómo te puedes sentir solo si Dios ha dicho que Él nunca te va a abandonar? En ese contexto, ¿quién está mal? Nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra mente la que nos hace creer que estamos solos, que Dios nos ha abandonado. Tú y yo tenemos que sustituir esos pensamientos uno por uno y ponerlos a los pies de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que traer cautivos todos esos pensamientos a la manera en que piensa Jesús. El pastor tiene una predicación donde dice, mira, cuando tú no entiendas algo, no lo juzgues. Guárdalo y estúdialo, analízalo. Y vamos a mirar que las cosas van a tener sentido en un futuro. Cuando tú y yo no renovamos nuestra mente, no podemos entender que Dios es bueno. Cuando estamos en una situación mala y nuestra mente no ha sido renovada, lo primero que pensamos es que Dios es malo, que Dios no nos escucha, que Dios no nos quiere, que Dios no está allí para ayudarnos, porque nuestra mente nos dice, lo que tú estás viendo es solo mal, lo que tú estás viendo son solo problemas. Como resultado es que Dios no está orando. Como resultado es que Dios no está haciendo las cosas. ¿Se acuerdan cuando Daniel estuvo orando por una revelación? Dice la palabra del Señor que él oró pidiéndole al Padre que le revelara cierto asunto.
Y pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días y nada pasaba y nada pasaba. Y él seguía en la oración, seguía en la oración, seguía en la oración. Y dice que entonces un ángel se le presentó y le dice: Daniel, desde el primer día que tú oraste, tu padre te escuchó y ha dado la respuesta. Pero yo he estado combatiendo contra un demonio, contra un principado, y por eso no te ha llegado la respuesta. Dios, mi amada familia, no está quieto. En tu vida Dios no ha parado. Hoy cantábamos que Dios está haciendo cosas nuevas, pero si tú no tienes tu mente renovada, no estás viendo que Dios está haciendo cosas nuevas, porque sigues viendo los mismos problemas, sigues viendo las mismas circunstancias. ¿Cómo es una mente renovada? Tú ves a Pablo, como decíamos en un principio, diciéndole a la iglesia: mira, he podido estar en los lugares más altos, sentado con reyes, con gobernadores, con principales de la sinagoga, hablando en estadios de Dios, de la misma manera que he estado predicando y cantando en los calabozos, en las cárceles. Y en los dos lugares la presencia de Dios ha sido la misma. Imagínate cuán glorioso es poder decir esto. Imagínate cuán glorioso es decir que la misma presencia que estás experimentando cuando está el momento de la alabanza está cuando tú estás postrado en una cama enfermo. Tú y yo ponemos las dos situaciones en diferentes posiciones. Cuando estoy adorando al Señor, cuando tengo estabilidad financiera, cuando tengo salud, cuando tengo estabilidad emocional, Dios lo experimento de una manera. Pero cuando estoy enfermo, cuando estoy en prueba, cuando estoy en la lucha, cuando no tengo la estabilidad financiera que quisiera, cuando hay inestabilidad en el hogar, experimento a Dios de otra manera. Y Dios dice: mira, en todo momento he estado contigo. Tú y yo tenemos que cambiar ese proceso mental, porque de la manera en que piensas será la manera en que vivirás. Esto me lleva a pensar que muchas personas han venido viviendo en la manera incorrecta porque siguen viviendo, siguen pensando de una manera incorrecta. Me gusta que hagamos ejercicios mentales y hoy quiero que tú pienses un momento o analices qué clase de pensamientos son los pensamientos que dominan tu mente en la mayoría del tiempo. Hay muchas personas que dicen: yo cuando estoy trabajando, y listo, yo les creo que están trabajando, pero tu mente, ¿qué piensa cuando tienes los momentos donde estás descansando? Cuando llegas a la casa después de un día de trabajo y dices: ay, Señor, qué rico, a descansar. ¿Qué llega a tu mente? Porque en esos momentos es donde, si el enemigo ve que tú estás ahí sin hacer nada, te pone a hacer algo. Ahí está como el chiste de la mamá que cuando ve al hijo sin hacer nada siempre le dice: haga algo, póngase a barrer, póngase a limpiar, póngase a hacer algo. Cuando el enemigo ve que tú no estás haciendo nada, cuando el enemigo ve que tú no estás leyendo, cuando el enemigo ve que tú no estás orando, te manda algún pensamiento. Mira esta página, mira esto, mira esta actividad, mira esta persona, mira, habla con no sé quiéncito, mira, inscríbete no sé dónde. El enemigo está constantemente haciendo eso. ¿Qué es lo que está en tu mente en esos momentos? ¿Sería lo mismo que estaría en la mente de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, cosas básicas que tú y yo podemos hacer para renovar nuestra mente. Número 1, ¿tú estás meditando en la palabra del Señor? Hablábamos hace unos días atrás sobre la meditación. Y decíamos que la meditación no es sencillamente ese acto oriental donde queremos vaciarnos y todo ese cuento. La meditación es literalmente que tú te sientes, tú leas, tú cojas un fragmento de la palabra e intentes entenderlo. Intentes entender su aplicación para ti. Intentes entender la aplicación que tal vez tenía en ese momento. Intentes entender lo que dice cada palabra. ¿Por qué se utilizó esa palabra? Cuando tú y yo meditamos en las palabras, después podemos hacer comparaciones con nuestras vidas. Mira, la palabra de Dios dice esto, ¿yo por qué estoy pensando esto? Si la palabra de Dios dice aquello, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Pero como no tenemos la palabra de Dios, no tenemos un estándar para medir nuestra vida, entonces pensamos que nuestra vida está bien. Si no meditas la palabra del Señor, no vas a poder renovar tu mente.
también tú tienes que ejercitar el análisis cognitivo de tus pensamientos. ¿Qué es lo que te lleva a hacer ciertas acciones? ¿Qué es lo que te lleva a hacer ciertas cosas? Es como, por ejemplo, si eres una persona muy sentimental y te gusta ponerte a ver películas que te hacen llorar, y esas películas que te hacen llorar te hacen comer mucho helado, y el comer mucho helado te hacen subirte de peso, dime para qué sigues viendo películas sentimentales. Son cosas lógicas, son cosas que hasta pasan la raya de tontas, pero tú y yo seguimos con lo mismo. Seguimos como que coqueteándole al pecado, porque sabemos que estar cerca, por ejemplo, ahorita que están las redes sociales tan de moda, sabemos que el estar en una red social te va a motivar a hacer algo que no debes hacer. Dime para qué tienes ese app en tu celular. Escuchaba a un psicólogo, y el psicólogo decía que, un psicólogo cristiano, porque si tú escuchas ahora un psicólogo que está bajo la corriente del mundo, por ejemplo, con respecto a lo de la pornografía, lo de la masturbación y todo estos que son temas que se tienen que hablar en la iglesia, el psicólogo cristiano decía, mira, no dejes que tus hijos, por ejemplo, tengan dispositivos electrónicos con acceso a internet en privado, hasta que ellos puedan formar un carácter. Entonces, si tienes un computador, que el computador esté en público. Si tienen el celular, que el celular deje de tener los datos después de cierta hora, o que entren. Pero un psicólogo de este mundo, ¿qué te va a decir? Es bueno y es saludable que tu hijo empiece a experimentar. Es bueno y es saludable, es algo natural de nuestro cuerpo. El hecho de explorarse a sí mismo y todas esas cosas, te van a decir muchas cosas. Y eso es lo que el mundo te está tratando de decir. Y Dios te tiene que decir también algo respecto a eso. Pero si no estamos conscientes de eso, de cuáles son las alertas rojas en tu vida que te hacen pecar, que te hacen hacer cosas, dime cómo vas a renovar tu mente. Dime cómo vas a decir, peligro, peligro. Pues lo sigues haciendo porque no haces lo primero. Tu cuerpo te pertenece a ti y lo que tú hagas es tuyo. Y Dios dice, no, tu cuerpo, tu vida, tu mente, tu corazón, todo es mío. Es un sacrificio que tú estás dando. Así que tú tienes que detectar esos patrones negativos que te llevan a pensar de esa manera. Y la última cosa que tú puedes hacer para poder renovar tu mente es afirmar tu identidad de acuerdo a lo que Cristo dice. No de acuerdo a lo que la sociedad quiere decir que tú eres. La sociedad puede decir tú eres un fracasado, tú eres un iracundo, tú eres un mentiroso, tú eres un chismoso, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres una persona completamente descomprometida, una persona que no sirve para nada, una persona conflictiva, pero tú te empiezas a llenar de lo que Dios dice acerca de ti. Dios dice que tú eres hechura suya. Dios dice que tú eres la imagen de Dios aquí en la tierra. Dios dice que te creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios dice que Él te ha dado la mente de Cristo. Dios dice que Él está en ti. Dios dice y Dios te da el valor que tú necesitas para auto-identificarte en medio de esta sociedad. Pero si no lo estás haciendo conscientemente, dime cómo vas a quitar los pensamientos de temor, los pensamientos de ansiedad, los pensamientos de ira, los pensamientos de sobrepotencia. Dime cómo vas a quitar los pensamientos que te llevan a pecar, los pensamientos que te llevan a hacer otras cosas que a Dios no le agradan. Muchos cristianos solo decimos, sí, Dios, renueva mi mente, pero hazlo tú porque yo tengo mucha pereza o yo tengo mucho que hacer. El renovar la mente depende de quién, de ti y depende de mí. ¿Cuántos de nosotros desafortunadamente, y digo desafortunadamente, conocemos esos cristianos sin querer juzgar, sin querer decir, pero son los mismos cristianos que conocimos hace 20 años? Con los mismos problemas, con los mismos conflictos, con las mismas dudas, con el mismo nivel de conocimiento, que muestran que no ha habido un avance, que no ha habido una renovación. Dice la palabra del Señor que si nosotros no cambiamos ese odre, Él no puede traer una nueva unción.
Si nosotros no podemos cambiar nuestra mente, Él no va a poder poner sus pensamientos en nosotros. No es suprimirlos, amada iglesia, porque tú y yo no podemos suprimir el deseo de querer pecar, pero sí podemos buscar mecanismos para evitar esos actos. Cuando tú te sientas y dices, cada vez que pasa esto, hago esto, pues voy a tratar de que esto no pase. Y para que esto no pase, tengo que hacer estas cosas, estas otras cosas y otras cosas. Es por eso que yo te invito a que tú planees el crecimiento que tú quieres tener en Dios. Que tú te proyectes y que digas, este mes quiero leer este libro de la Biblia. Este mes quiero tener estos tiempos con Dios. Este mes quiero dar estas ofrendas de sacrificio, de alabanza y de adoración a Dios. Este mes quiero hacer esto, porque es la única manera en que tú vas a poder ver los patrones que no se están renovando en tu vida. Dime en qué aspecto de nuestra vida cotidiana tú y yo no hacemos eso. Tú tienes un nuevo trabajo, en un nuevo trabajo te miden con nuevas cosas que tú tienes que aprender, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte, porque si no lo haces, ¿qué va a pasar en el trabajo? Te van a poner problemas, te van a sacar de ese trabajo si tú no das la talla para ese trabajo. Lo mismo va a pasar con los cristianos. No vamos a dar la talla para ser buenos hijos de Dios. No estoy diciendo que no se vayan a salvar, que se vayan a condenar. No estoy diciendo nada de eso, pero va a ser muy limitado lo que estas personas puedan hacer. Mi amada familia, solo me resta decirte que el enemigo está como león rugiente buscando cómo destruirte. Y que tú necesitas levantar esa fortaleza espiritual en tu vida para que cuando los ataques del enemigo vengan, para cuando las acechanzas del enemigo estén allí a la puerta de tu fortaleza, tú puedas sentarte en tu fortaleza y decir, Señor, aquí estoy, el enemigo me está atacando, pero estoy contigo. Tu vara, tu callado me van a infundir aliento, para que tú puedas decirle, Señor, a la sombra del omnipotente me he sentado y de allí nada ni nadie nos puede tocar. Esa es la fortaleza espiritual que tú construyes. Esa fortaleza tú la traes contigo cuando vienes a la iglesia, cuando vas a trabajar, cuando estás con tu esposo, cuando estás con tu esposa, cuando estás jugando, cuando estás haciendo lo que sea. La fortaleza está contigo. Mi amada familia, todo esto depende de ti. Dios es un Dios que es caballero. Y Él te va a decir, hazlo tú, no quieras aprender por humillación lo que Dios te ha revelado. No dejes que llegue a ese punto donde Dios tenga que decir, tengo que enseñarle a mi hijo lo que tiene que hacer de una manera que duela. Cierra tus ojos por un instante, mi amada familia. Solo dile a Dios en esta hora, Señor, Padre, hoy necesito de ti, Jesús. Hemos escuchado esta palabra, Dios mío, tú has hablado en nuestro corazón, Señor. Tal vez no conozco cómo es la condición de esa fortaleza espiritual en mi vida. Tal vez la he tenido abandonada, Jesús. Tal vez he puesto por sobre todas las cosas mi felicidad, mi tranquilidad y mi bienestar. Cuando debería ser todo lo contrario. Mi vida te pertenece, Jesús. Tú me compraste a precio de sangre, Señor. Y debería, Padre Celestial, decir, mi vida es un sacrificio para ti. Desde que me levante hasta que me acueste, Dios mío. Todo lo que hago debe darte gloria, Padre. Y muchas veces no es así. Señor, hoy nos humillamos y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque hoy queremos cambiar, Padre Celestial, y queremos vivir para ti, Jesús. Como decía Pablo, Señor, el vivir para nosotros se llama Jesús, se llama Cristo. Así que cuando estemos en nuestro trabajo, viviremos por ti. Cuando estemos con nuestra familia, viviremos por ti. Cuando estemos manejando, viviremos por ti. Cuando estemos en las pruebas, viviremos por ti. Cuando estemos en la tranquilidad y en la paz, viviremos por ti, Jesús. Padre, porque no estaremos solo dependiendo de lo que ocurre en nuestra condición actual. Sin importar nuestra condición, viviremos en ti, Jesús. Padre, también ayúdanos a cambiar la manera en que vemos el mundo, la manera en que vemos aún la relación que tenemos contigo, Jesús. Permítenos verte, Padre Celestial,
Permítenos, Padre Celestial, cambiar esos pensamientos que nos hacen caer, esos pensamientos que nos llevan a pecar, Dios mío, esos pensamientos que nos llevan a tener temor, a tener ansiedad, a tener angustia, Señor. Dice tu palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. Padre, queremos verte, Dios mío, queremos sentirte, Padre, y solo lo podemos hacer cuando nuestra mente sea transformada, cuando nuestra mente sea renovada, Jesús. Padre, te pido que tú seas trayendo esa nueva, esa fresca unción a nuestras vidas, Señor. No queremos quedarnos, Señor, como niños recibiendo leche espiritual, Dios. Queremos crecer y, como dice tu palabra, ser maestros de tu palabra, Jesús. Padre, oro por todas las personas, Señor, que están viendo esta predicación, Señor. Todas las personas que la verán en algún punto, Dios mío. Hoy oro porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, Señor. Porque yo sé que tú estás obrando, Dios mío. Y cuando las personas escuchen esta palabra, tu espíritu será el que toque el espíritu de ellas, Señor. No permitas que el enemigo quite, desarraigue esa palabra, esa semilla que tú has puesto en nuestro corazón. Padre, descansamos en ti, Señor, sabiendo, Jesús, que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos amas, Padre Celestial, y que no habrá ninguna otra mejor cosa, Dios mío, mejor posición, mejor deseo que el estar en tu presencia adorándote, Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, y porque pese a nuestra infidelidad, Dios mío, tú sigues, Señor, derramando tu amor y tu misericordia, Señor, las cuales son nuevas todos los días, Señor. Padre eterno, descansamos en ti, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, en esta semana, Padre Celestial, que comienza. Ayúdanos, Dios mío, que en medio de nuestra situación te veamos, Señor, que en medio de nuestra angustia, de nuestras peticiones, Señor, te demos gloria. Padre, porque dice tu palabra, Dios mío, que a los que te amamos, todo nos ayuda para bien. La situación que están viendo nuestros ojos, por más dolorosa que sea, Dios mío, por más incierta que sea, nos ayuda para bien, porque tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Iglesia, es una bendición que tú hayas estado allí. Acuérdate de compartir esta palabra. Amada iglesia, qué bendición. Gracias por estar aquí conectados. Quiero recordarles o darles algunos informes o actualizaciones de lo que ha pasado esta semana en la iglesia. Esta semana por fin ya tenemos pisos. Nuestro nuevo templo, esta semana, gracias a la colaboración de todos, a los aportes, al trabajo duro de muchos hermanos, nuestro templo ya tiene pisos, ya tenemos carpeta nueva. Por primera vez desde que Community Life abrió en los Estados Unidos, en este país, tenemos tarima. Tenemos un nuevo stage, así que hemos visto muchas fotos, hemos podido ver esta semana muchos avances de cómo va nuestro nuevo templo, así que estamos muy emocionados para eso. Todavía hay mucho que hacer. Si tú conoces a alguien o que alguien más que quiera ofrendar, estamos buscando un nuevo stage. Atrás queremos una pantalla gigante, queremos adorar al Señor, queremos aún ahora en el nuevo templo vamos a tener 2 pisos. Así que hay mucho todavía que hacer en el primer piso, en el área de los niños. Todavía hay muchas cosas que hacer. Así que si tú todavía tienes ganas de trabajar, de querer ofrendar en nuestro nuevo templo, bienvenido sea. Y manos necesitamos también para poder hacer todo esto. Así que estamos a días, iglesia, a días de ya oficialmente anunciar la fecha en la que podremos volver nuevamente a nuestro templo. Así que estamos felices, emocionados. Ve alistando, ve pensando a quién vas a invitar en esa inauguración, con todos los protocolos del COVID-19, obviamente, con todos los protocolos, pero estamos felices de ver lo que Dios ha hecho. Así que no quiero hablar más, solamente quiero recordarles que el martes se conecten muy juiciosos a nuestro tiempo de oración a las 7:30 de la noche, que se conecten nuestro próximo domingo también a las 11 de la mañana, que estén aquí muy juiciosos escuchando la palabra del Señor, que estén muy pendientes y visiten la emiradio.com. Dios nos ha bendecido con pautas allí, con espacios en esta emisora donde nuestros pastores están predicando. Así que vayan, no escuchen tanta música secular, escuchen la palabra del Señor, escuchen música cristiana. Hay que renovar nuestra mente y así es como se hace, llenándonos de la palabra del Señor y escuchando alabanzas y adoración. Así que les damos un fuerte abrazo, un abrazo para todos, feliz domingo.